Entre un pastor evangélico, entre un obispo y entre un rabino judío. Vea, escúchame bien. Rabino era Yeshua, un maestro. Vea, préstame atención. Viene el rabino, pero viene el presentador, el mediador, y le pregunta, por si acaso, no es cuento, esto es real. Yo digo, búsquenlo. Viene el pastor, ¿cómo sería? El que estaba en la mesa, ¿verdad? Porque era un debate, le dice, el mediador le dice, les voy a hacer una pregunta a todos, 3. Dice, dígame por favor, ¿cuál es su autoridad? Y en base a qué usted enseña lo que enseña. Entonces viene el pastor evangélico, ahí viene el hermano Ángel, y el hermano Ángel viene y dice, aleluya, y que el diablo huya, ¿no, verdad? No, entonces viene y empieza a hablar, y entonces dice, bueno, mi autoridad es la bendita palabra, la sola escritura de la palabra de Dios, porque esa es la verdad, y yo solamente me rijo ante la verdad de la palabra, porque eso es lo que dice el Señor Jesucristo desde los tiempos antiguos, y esto y lo otro, y hablaba, ¿no? Entonces por eso yo no soy ningún pagano, yo no adoro imágenes, yo no adoro esto, yo no adoro lo otro, nosotros somos la iglesia del Señor. Muy bien, Señor, muchas gracias. Se lució el hombre, habló 20 minutos, hizo pedazos a todo el mundo. Perfecto. Viene el obispo católico y le hacen la misma pregunta. El obispo católico le dice, antes de responderle su pregunta, ¿me pudiera, por favor, y con la típica de los curas, ¿no? Son todos. Sí, porque son el poder. Viene el cura católico y le dice, claro, esos son los únicos que llamamos a eso. Esos son los mamás de tercera. Entonces viene el cura jesuita y le dice, con el debido respeto, Pastor Ángel, ¿le puedo hacer unas siguientes preguntas? Sí, claro, como no mucho. Claro que sí, claro. Y el pastor estaba ya listo. Tenía un arma, listo para atacarlo al obispo. Entonces el obispo le dice, ¿tú celebras Viernes Santo? Y entonces le dice, bueno, por supuesto, qué bien. ¿Y celebras Domingo de Resurrección? Claro, por supuesto que sí, por supuesto. ¿Y quién te dice a ti que murió el Viernes Santo? De ahí sale el evangélico. La tradición. ¿Qué tradición? Lo que nos han enseñado. Porque no hay fecha ni registro de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es verdad? Me lo enseñaron a mí. Una clase y tal. Seminaristas, eso nos enseña. ¿Sabe lo que dice el cura? Le dice, ya, a ver, si el Señor murió el día viernes, del viernes al sábado, ¿cuántos días hay? Del sábado al domingo, ¿cuántos días hay? Del domingo al lunes, ¿cuántos días hay? Le dice, el Señor no resucitó el lunes. Dice, pero eso es lo que la tradición nos enseña. Viene el cura y le dice, error. La tradición la imponemos nosotros, la Iglesia Católica, porque somos nosotros quienes les enseñamos esos temas. Y pusimos eso en el pensum que ustedes le enseñan a su pueblo para que todos vean eso. Número 1. Número 2. ¿Usted celebra Navidad? Claro. Pero no soy ningún pagano. Yo lo celebro en el asunto espiritual. Como que nació ahí mi Mesías. Y le dice, ¿y usted está seguro que nació el 25 de diciembre? ¿Cómo lo sabe? Otra vez. No se sabe la fecha, pero la tradición lo dice así. El cura dice, muy bien, la tradición le enseñamos nosotros. ¿Por qué? Porque el Jesús que tú adoras no nació el 25 de diciembre. Porque el 25 de diciembre en Israel cae nieve que da miedo. No hay pastores, peor Reyes Magos. No, una fábula. Dice, el Señor Jesucristo, como tú lo conoces, nació en Sukkot. ¿Han visto las lunas rojas? Han salido el año pasado y este año.
La próxima luna roja es exactamente el día que nació Yeshua. La fecha exacta. Y este año salió luna roja en Pesaj. Fue la fecha exacta que murió Yeshua. ¿Para qué fue la luna? Para decirle a todos ustedes que vean a la luna y que saquen los cálculos y sepan quién dice la verdad y quién está mintiendo. ¿En qué parte, en qué libro encontramos que la luna se convertirá en sangre? Solo en la Biblia. Solo en la Biblia está. Y en la Biblia, ¿quién escribe? Judíos. Y los profetas que son judíos. Y el Mesías es judío. La historia es judía. No es católica, no es evangélica, no es romana. Y lo más común es que la gente no conoce selfie con la luna. No tienen ni idea lo que tienen al frente. ¿Dónde está eso? Cuando vemos en el libro de Génesis, Bereshit, ¿qué dice? Y la luna será dada para señalar tiempos y fiestas. Y en hebreo dice Moed, o sea, el tiempo que Hashem ordena de lo que va a ocurrir. Eso es el propósito de la luna roja. No para que estés tomando selfies o para que la pongas ahí en un cuadro bonito en tu casa. Señores, cada vez que hay luna roja es juicio contra Israel. Acaban de firmar un tratado nuclear a favor de Irán para destruir y borrar del mapa a Israel. Lo acaban de firmar, el tratado, y resulta que ese es el anuncio de las lunas rojas desde el año pasado. Lo venían formando. Los yehudí, en este instante, hoy estamos aquí, pero nosotros el día del Yom Kippur tenemos que ir a llorar. ¿Saben por qué? Porque se viene la guerra con Irán. Y está descrito en el libro de Jeremías, capítulo 49, la guerra con Elam. Eso viene. Y nosotros decimos, como dice Cash Luna, este es el año de tu bendición. Sí. Con todo respeto, pobre ridículo. Benny Hill, Cash Luna, Maldonado, o una satra de ladrones. Pero toda la vida desde que se formó el mundo ha habido guerra. Muy bien. Dice el libro de Apocalipsis. Las guerras son causadas, bueno, no me quiero desviar del tema, pero me la tiene esa pregunta y yo se la contesto. Bien, entonces, viene el pastor pues y dice, la tradición. Y cuando el cura le dice eso, dice, no, nosotros, la Iglesia Católica, ordenamos qué día es que nació Jesús y ustedes simplemente lo obedecen. Saben ustedes, si ustedes revisan en internet, van a ver la información de que más de 15 dioses del sol, la luna, los egipcios, todos celebran su onomástico, su cumpleaños el 25 de diciembre. ¿Sí? Así es. Con esas dos preguntas el pastor se quedó callado. Y el pastor nomás era ignorante. ¿Y ahora qué digo? El obispo católico dice, pues él, era un español, ¿no? Pues esta es la autoridad que le ha dado la Iglesia el Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros tenemos la autoridad para armar y deshacer como Él nos ha guiado. Nosotros tenemos autoridad sobre el mundo porque hemos ordenado los libros, hemos traducido los libros y le hemos llevado a todo el mundo que conozca la santa palabra de Dios. Esa es nuestra autoridad. Por eso dominamos el mundo. ¿Sí vieron lo que pasó con el Papa? Ahí están los evangélicos besándole la mano al Papa. No, que nosotros somos aparte, no tenemos nada que... Disculpen, somos lo mismo. Son lo mismo. Solo para que se hagan una idea, la iglesia cristiana evangélica, la iglesia luterana, la iglesia metodista, la iglesia de los testigos de Jehová, la iglesia de los adventistas, la iglesia de los mormones, la iglesia de todas esas iglesias firmaron para que pudieran ejercer la solución final y exterminar a los judíos en el holocausto. Firmaron para que los maten. Eso es la iglesia católica, eso es la iglesia evangélica. Usted dice, nosotros no somos parte, nosotros los mismos, ¿dónde creen que vienen las denominaciones? No es que la central quede en Miami, es que la central queda en Illinois, la central queda, es lo mismo, y de Illinois va hacia Europa, es lo mismo. Simplemente, ¿qué cosa? Cada vez que se levanta una religión es para dominar al hombre, para que el hombre, ¿qué cosa? No sea un hombre de libre pensamiento, un hombre que pueda decidir, sino que simplemente siempre esté cautivo. Muy bien. Entonces,
déjeme concluir. Si fuera tan amable, déjeme concluir. Entonces imagínense, ya se pueden imaginar ustedes cómo está el jesuita, pues, ¿no? Con la toga esa y toda la pompa, el hombre, ¿no? Y la quepa. Y con kipa todavía le cabe. Y viene el y se siente. Dice, esa es nuestra autoridad. Y el rabino sentado, escuchando. Siempre es bueno hablar al último. Le dice, señor rabino, ¿cuál es su autoridad? El cura pensaba que iba a decir la Torá. Pero siempre, ¿cómo es? Siempre judío inteligente piensa primero antes de hablar, ¿no? Es una bala en el cerebro. Viene y le dice lo siguiente: así como usted le permitió hacerle una pregunta al señor evangélico de parte del obispo, ¿usted me permitiría, si fuera tan amable, hacerle una pregunta al señor obispo? Por supuesto, le dice. Diga, siga. Y dice, señor obispo, en realidad, la obra que ha hecho la Iglesia Católica en el mundo es una, miren, yo lo ensalza, es una obra impresionante. Y el cura, por supuesto, es una obra de tan gran magnitud que usted le ha hecho un bien tan precioso a la humanidad toda. Así es. Qué maravilloso es que ustedes hayan podido traducir la Escritura. Por supuesto. Qué maravilloso que ustedes hayan ordenado y hayan formado el Nuevo Testamento. Así es. Pero yo le tengo una pregunta, señor obispo. Ahí viene la judía. ¿Quién tiene más autoridad sobre quién? Ustedes por haberla traducido, ustedes por haberla ordenado, ustedes por haberla llevado a todo el mundo, o los que la escribieron. Le dice los que la escribieron. El judío dice, muchas gracias, señor obispo. Nosotros los judíos somos quienes hemos escrito el libro que ustedes tienen. ¿Me entienden? ¿Dónde quedan las religiones? ¿Me entienden? ¿Quién tiene autoridad sobre quién? Y el que lo traduce o el que lo escribe. Resulta que fueron manos judías, escribas judíos, que escribieron los benditos libros. Por eso le dice, por eso usted no tiene autoridad sobre nosotros, sino nosotros sobre usted. Pero a lo largo de la historia, escúcheme bien, por esa razón es que odian al judío. Porque nos enseñan a nosotros desde pequeños. Díganme, ¿ustedes en la escuela alguna vez hablaron de Israel? Imagínense, yo hasta el día de hoy conozco personas adultas que le preguntan, ¿y de dónde es Jesús? Ni idea, yo sé que era católico, siempre ha sido católico. Pedro, el primer papa, qué raro, Pedro tenía sueño. Terrible, terrible. Entonces, si se dan cuenta el razonamiento, solo es pensar nada más. Solo es pensar, díganme. Sí, quería decir que en realidad sí, yo sí creo que no vamos a poder entender nosotros, que hay una diferencia pequeña, pero sí hay diferencia. Que en la iglesia católica viene la tradición, ¿verdad? La iglesia católica viene de la tradición, es verdad. Todo se basa en tradición y en dogma, porque yo estudié para sacerdote, estaba un año para ser sacerdote, yo le decía que bautizaba, yo estaba no solamente que bautizaba, sino que daba también las clases, la catequesis, ¿ya? Y daba la comunión también. Entonces, de ahí salí yo, entonces nos enseñaron todas esas tradiciones, como dice nuestro amado, así es verdad. Pero la gran diferencia está en de Martín Lutero en Efesios 2:8-9, que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros porque es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, él entra a corregir un poco de que antes se vendían, por ejemplo, todas las simonías, las indulgencias, si una católica, ¿verdad?, millonaria en Roma, en cualquier parte del mundo, se había muerto el esposo, le decía, mira, tu esposo está en el purgatorio, porque te inventaron también el purgatorio. Pero si tú tienes 2 haciendas y tú das esa hacienda, nosotros vamos a orar, vamos a hacerle misas cantadas para que vaya saliendo
poco a poco ¿verdad? De purgatorio para que vaya a sacarnos al cielo. Una gran mentira del diablo. Y eso pasó realmente. Eso ha pasado. Entonces ellas daban, entonces era un engaño más. Entonces ya no se basaban en eso, y la iglesia evangélica también dejó un poco, ¿verdad? En cuanto a tener santos, a crear santos, porque eso era otro ingreso financiero, monetario para la iglesia católica, y sigue engañando, ¿verdad? En la idolatría de hacer muñecos, ¿verdad? Hacer lo que se llamaban estatuas, los santos, y es una forma de sacar dinero. Ahí ustedes ven la fiesta de Yaguachi con San Jacinto, y el divino niño, donde le ponen allí en la vestidura los billetes, etcétera. Estaban certificados pues para ir al cielo. Ya, entonces eso era prácticamente la iglesia católica. La iglesia evangélica se pasó un poco de eso, pero se sigue engañada realmente también en eso, ¿verdad? Porque ya hemos escuchado realmente lo que ahora estamos, y yo por eso digo, la iglesia católica para mí ha sido unas tinieblas. La iglesia ahora salimos a las iglesias protestantes, evangélicas, las penumbras. Y al venir ahora, ¿verdad?, a las raíces judías, al principio de los principios, donde se escribe la palabra, la Torá, en el idioma hebreo, que es un idioma creado por Hashem, nuestro Padre Celestial, que está mal traducido en la Biblia nuestra de Jehová, está mal traducido también de Jesús, porque es Yeshua. Entonces, todas esas cosas estamos ahora, yo digo, reaprendiendo realmente las escrituras como deben de ser. Entonces, yo creo que eso nos va a servir, así que no hay que tener miedo. Lo que pasa es que estamos ahora, ¿verdad? Estamos en el verdadero, en Yeshua, y en la verdad, la Emet, que es la única verdad, y Yeshua es la verdad, y yo soy la verdad, ¿verdad? Nadie puede decir. Entonces eso se mantiene, pero si queremos saber correctamente, tenemos que entrar, ¿verdad? Ir a las raíces, como dice mi amado hermano, ¿verdad? Que es la única manera de reconocer la verdad, y la única verdad que está en la palabra, que es Hashem y es Yeshua, porque es una identidad plena. Ya, solamente eso, amados hermanos. Gracias. Bendito sea Hashem. Un aplauso, Estoy tratando de darle tips, porque en realidad, créanme esto, la vida no alcanza para enseñar esto. Algo tremendo. Pero les quiero dar otro tips. Escúchenme bien. Le digo lo que he podido aprender, lo que he podido investigar. Y vean esto, escuchen. Muchos de ustedes tienen algunas preguntas, pero alguna ocasión alguien me hizo una pregunta que un rabino me la contestó, y de él aprendí. Hay muchos de ustedes que tienen esta pregunta, tal vez, dice así. Se acercaron a mí y me dijeron, hermano, tengo una pregunta que hacer. Digan, eso que usted está enseñando, eso que usted habla de los judíos, allá de él, dice, yo tengo una duda, me dice, ¿será que los judíos también sienten el Espíritu Santo? Y el hablar en las lenguas y el poder de Dios. Entonces yo la escuché y hago un comentario aparte. Hay personas que reciben respuestas estúpidas a preguntas estúpidas. Pero aquí viene el asunto, escucha. Le digo, con todo respeto, la pregunta no debería ser así. Miren, la iglesia evangélica y la iglesia católica se ha adueñado de lo que ellos dicen el espíritu. Ustedes ven todos esos congresos espirituales, ¿no es verdad? Todo, ¡ay, relajo! Okay, está bien. Rambo saca la bazooka. Ya, ok, ¿no es verdad? Perfecto. La pregunta debe ser la siguiente. ¿Será acaso que en lo que tú estás es lo correcto conforme los judíos enseñan? ¿Sí me entienden? No es que conforme los evangélicos enseñan, los judíos tienen que aprender. No, señor. Porque resulta que esto está escrito en un libro judío. Significa que ellos ya lo tienen. Ellos lo enseñan y lo muestran. La pregunta es si en lo que tú andas es lo correcto. Que si el espíritu que te está visitando a ti es el correcto. Yo siempre he llegado a esta conclusión. A ver, ¿cómo es posible que una hermana o un hermano me diga, es que yo soy muy espiritual, que el espíritu me toma, el espíritu me habla? 20 años, 30 años en lo mismo y nunca lo llevó al Emet. Nunca lo llevó a la verdad. Les hago una pregunta. ¿Quién podrá hacer eso? ¿Será verdad? Porque la escritura habla de espíritus de engaño, ¿verdad? Así es. ¿Sí, no? Entonces,
Por eso pregúntese, o sea, es imposible, queridos hermanos, es imposible que lo que ustedes conocen como Espíritu Santo, ¿saben? No tiene nada que ver con lo que se llama Ruach HaKodesh. Miren, es algo completamente distinto. Porque el Espíritu Santo, bueno, no me voy a meter en eso. Eso es algo, es otro tema, no me voy a meter en eso. Es mucho más extenso, ¿la verdad? Y entonces, díganme, con todo respeto, díganme, no se preocupe. Recuerden que no sé todo, solo les estoy exponiendo lo poco que sé. Muy bien, muy bien. Le respondo. ¿Se acuerdan ustedes la parte de la escritura cuando un fariseo se le acerca a Yeshua y le dice, bien has contestado, Rabí, pero quiero hacerte una pregunta. Dime, ¿cuál es el gran mandamiento? Ustedes sí saben que eso es un hebraísmo. Porque solamente miren, ustedes son hemos sido evangélicos. El judío no le para ni bola. El judío está ahí parado. Pero cuando viene uno que dice ser judío, lo primero que el judío debe saber, le pregunta, le hacen esta pregunta: ¿cuál es el gran mandamiento? Es la primera pregunta. Si el judío responde bien, ahí el judío habla contigo. Lo contrario, donde le llegaste a responder mal, sabe que no hay necesidad ni de hablar contigo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malkuto, Leolam Ba'ed. Ese es el primer mandamiento. Resulta que cuando lo buscas en la Biblia, ves a Yeshua que dice exactamente lo mismo, y que está en español: escucha Israel, el Señor tu Elohim uno es. Yo hago una pregunta: ¿qué está haciendo Yeshua ahí? Respondiendo como Yehudí. ¿Qué es lo que vino a hacer Yeshua? A enseñar como Yehudí. ¿Qué vino a enseñar Yeshua? Escuchen, yo le hago una pregunta, hermana. ¿Qué estudió Yeshua? Evangelio. ¿Dónde existieron los evangelios? ¿Existió cristianismo? Imposible. Vino a fundar una nueva iglesia. Increíble. ¿Se acuerdan ustedes los de Berea? Libro de Hechos, Berea. ¿Qué dice en el libro de Hechos cuando habla de los de Berea? Dice que el Rab Shaul entró en la iglesia. No, entró en la sinagoga. ¿Qué se lee? ¿Qué se estudia en una sinagoga? Torah. Pregunto, cuando el Rab Shaul entró a esa sinagoga, decía: préstame el libro de Mateo, préstame el libro de Juan. Queridos Sahim, el Nuevo Testamento fue formado por la Iglesia Católica en base a los libros históricos que tenían los apóstoles alrededor del año 320-350. ¿Cómo es posible? Entonces, vamos a usar sentido común, así como Moshe y como Yahushua, ¿se acuerdan? Yeshua, el rabino Yeshua, contemporáneo con los apóstoles, y conocieron al Rab Shaul, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ¿era o no era contemporáneo del tiempo de los apóstoles? Sí. Correcto. Cuando vemos el libro de Hechos, ¿en qué tiempo creen ustedes que fue escrito? Murió Yeshua. ¿Cuántos años más pasaron cuando fue escrito? Fue inmediatamente. Fue escrito alrededor de... O sea, es una recopilación de entre 10 a 15 años. Máximo 20 años, no más allá. Entonces, miren, 20 años. O sea, murió Yeshua, 20 años después, y años después reescriben la historia. ¿Qué es? Viene y le dice, ahí, dice, y los de Berea escuchaban atentamente al Rab Shaul, y dice, eran más nobles en su enseñanza. ¿Y qué dice ahí? Y revisaban el Nuevo Testamento. No, señores, dice, revisaban las Escrituras. ¿Sabe lo que significa a lo largo de toda la Biblia la palabra Escritura? Torah y Tanakh. Es desde Bereshit, Génesis, hasta Malaquías. No existía el libro de Mateo, no existía el libro de Juan, no existía el libro de Lucas, no existía el libro de Santiago, no existía nada de eso. Si ustedes se dan cuenta, por eso dice la palabra cartas. Yo le hago una pregunta: ¿qué es una carta? ¿Alguna carta será Torah? No. Carta. ¿Y qué nos han dicho? La palabra de Dios. Y empieza la lucha entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Resulta que el Nuevo Testamento, amados aquí, es, ahora sí, respondiendo
respondiendo su pregunta para que tenga una idea, es un Mishnah de la Torah. ¿Qué significa? Cuando usted se da cuenta, ahí el Rab Shaul hace un comentario de la Torah. El apóstol Santiago hace un comentario de la Torah. Es un comentario. Es un comentario. ¿Se acuerdan ustedes? Pero es que hay tanto que hablar, ¿no? Pero es un comentario. ¿Qué significa? Todo basado en la Torah. Todo basado en el principio. Todo basado en la Torah. Nada es, no, usted no encuentra ahí nada nuevo. Miren, usted se cuenta de esto. ¿Se acuerdan que qué nos han enseñado? El Señor resumió todo, que lo aprendimos. Yo ya lo sabía. Resumió todo en 2 mandamientos, ¿sí o no? Amarás al Señor tu creador con toda tu fuerza, con todo tu alma. Ya, ok, muy bien. Y si amas al Señor, ¿por qué no guardas Shabbat? Pregunten, ¿por qué nos han enseñado que los diezmos sí son del Señor?